La relevancia de este trabajo pues va a residir en lo importante que va a ser en nuestro día a día, pues la convivencia con las demás personas que nosotros vayamos a tener, pues ya que nuestra labor pues va a tener contacto directo con la gente que atendemos, la gente que nos rodea. Es crucial, considero yo, el conocer nuestra personalidad para poder identificar los rasgos que tenemos, los que nos caracterizan más, las fortalezas que pueden llegar a ser estos mismos rasgos, porque no, también el conocernos es de ayuda para también moldear o controlar lo que nos puede llegar a ser o dificultar la consulta, la interacción con las personas en general puede tornarse muy complicada, porque al final del día pues somos personas también con días buenos, con días malos y un carácter completamente distinto al de los demás. La personalidad de las personas siempre va a ser completamente diferente, a pesar de que puedan parecerse en algunos rasgos. Pero hay que aprender a tener el control de todo esto para poder desenvolvernos apropiadamente en nuestra labor. En mi caso, la personalidad eh, es el conjunto en sí del temperamento y el carácter, que pues este último va a ser el predominante y va a ser también moldeable, y este también pues como es moldeable puede evolucionar fácilmente con la edad, pues obviamente dependiendo del ambiente, de nuestro macro contexto y todas las circunstancias que pues van influyendo en nuestro día a día. Y esta personalidad, hablando de medicina, pues puede ser una herramienta para el mismo, aprovechando las ventajas que pueda traer o pueda llegar a ser. Porque, ¿por qué no? Pues una dificultad también para poder tener, como decía antes, el control de la consulta a la hora de atender una emergencia en cualquier ambiente. Y pues según las personalidades descritas en clase, yo pienso que la dominante en mi caso sería la personalidad 6 o también conocida como la personalidad de ánimo variable, ya que pues en mí lamentablemente pues tiende a haber mucho pesimismo, perdón, en mi pensar o en el actuar que tengo, y las decisiones que tomo pues van a se ver influenciadas por este pesimismo. Siempre he tendido a irme a las cosas negativas, al lado malo de las circunstancias, pues obviamente dependiendo del contexto. También considero yo en lo personal que pues tengo una autoestima baja, y esto pues obviamente puede también afectar en las acciones que tomo y obviamente en la manera de ver el entorno en el que me encuentre, cómo pueda pensar, cómo me perciben los demás. También pues otro de los rasgos con los que no estoy tan en de acuerdo es que yo no le, es raro que yo le ponga pero a las cosas, y tampoco yo considero que a las demás personas deba importarles como primera instancia, o sea, cómo es que estoy, cómo es que me siento, según lo describe la personalidad. Pero los primeros rasgos que describí sí son muy marcados en mí, sí son muy característicos. Después, como personalidades secundarias, yo considero que tengo también un poco de la personalidad 4 o personalidad suspicaz y la personalidad del número 3. Digo la personalidad número 4 porque usualmente me tiendo mucho a encontrar intranquila en todas las situaciones que en este caso pues involucren la convivencia con más personas, la interacción, en el aspecto sobre todo de que siempre me tiendo a fijar demasiado en los detalles de los demás, con los demás, la manera de hablar, el metamensaje que puedan expresar ellos, cada fruncir así de la ceja, cómo mueven las manos, el tono de la voz, cómo se están expresando. Sí siento que también se están incómodas y pues lo muestran, o quizá también se sientan en confianza. Soy muy de ver cómo está la gente. Además, otro de los rasgos con los que me identifico, pues no es complicado que yo me pueda sentir agredida ante las críticas, o no necesariamente agredida, vamos a decirlo mejor, como que me siento mal, me pueden llegar a hacer sentir muy mal con mucha facilidad, sobre todo cuando la persona es muy importante para mí de manera sentimental.
cuando intentan corregirme o me dan soluciones a algún problema, pues para resolver alguna situación que quizá yo no lo demuestre muchas veces, pero en el fondo sí puede llegar a ser muy hiriente y aquí afecta mucho el pesimismo también que yo tengo. Y en la mayoría de estas ocasiones, pues sin razón, la verdad. Y por ende, el que yo acepte sugerencias no va a ser tan fácil y obviamente pues intento yo convencerme constantemente de que no requiero algún tipo de apoyo, de que no necesito estas sugerencias, pero al final del día pues sí sé que las necesito y sé que la gente no lo hace para herirme, pero nuevamente viene esta parte de pesimismo. Y de hecho, según el apartado psíquico, intrapsíquico, perdón, de Freud, considero que estoy muy en contacto o muy regida por mi yo, ya que siempre considero yo que estoy en constante encuentro con las causas y consecuencias que van a tener todos mis actos, o sea, lo que va a tener, las consecuencias que vayan a tener lo que sea que diga, lo que sea que haga, incluso de cosas que jamás van a suceder, las tengo contempladas, qué sucedería, qué pasaría, además de que pues en la teoría de este mismo inconsciente colectivo por Carl Jung se nos dice que el yo va a impactar mucho en la forma en la que se relacione con la gente y quedaría totalmente en mi forma de relacionarme con los demás porque afecta muchísimo. Y también otra de las personalidades secundarias que yo considero que tengo, que es con la personalidad 3 me identifico sobre todo por el hecho de que la manera en la que me visto, por ejemplo, el 99% de mis días cuando no es con el uniforme, este, es muy desapercibida, muy neutra y también está muy ligado a la forma en cómo me siento, cómo ha estado mi día, qué es lo que espero, lo que anticipo, entrando más en un aspecto sentimental. Siempre estoy en contacto con mis sentimientos, soy una persona extremadamente sentimental y me tiende a importar mucho, que no es bueno, lo que piensan los demás, la manera como me exprese yo con los demás también va a ser demasiado importante porque pues siento que pueden identificar hasta el tipo de caras que hago cuando están hablando de ciertos temas. Les doy demasiada importancia a mi postura, mi tono de voz, las palabras que uso, el qué va a pensar la otra persona. Y pues retomando la teoría del inconsciente colectivo para poder solucionar estos complejos, se nos dice que a nivel inconsciente debemos de tener características más humanas. ¿Esto para qué? Pues para ser capaces de comprender el contexto mismo, porque está muy influenciado esto por el contexto, para poder entenderlo y comprenderlo. Y obviamente esto significa una empatía muy fuerte y dejar obviamente el egoísmo de lado totalmente. Y este trabajo en general fue muchísimo, muy útil para poder identificar más a fondo mi personalidad, cuál es mi personalidad dominante, qué rasgos de personalidades secundarias tengo yo. También esto obviamente nos ayuda muchísimo para saber en qué se debe de mejorar o también cambiar. O sea, el cambio siempre es bueno si es para mejorar y así pues saber qué es lo que se debe de controlar a la hora de interactuar, por ejemplo, en un paciente complicado, un paciente difícil de atender en la consulta, cómo abordarlo, cómo el saber evadirlo, acercarte a él, saber reconocer cuál es la posible personalidad dominante de la persona para moldearnos un poquito y poder hacer que el ambiente sea más llevadero, poder llegar a un diagnóstico, poder llegar a un tratamiento, una solución, que pues todo depende de las circunstancias en las que nos estemos presentando.